¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam Mendoza. Yo soy Edgar Meritano. Y yo, Roberto Uribe. Pasta de chorizo. Celuloide. La otra perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión, cerca de la entrada de Tannhausen. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. La otra Perspectiva. Celuloide. 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 Pasta de chorizo. Vamos con la maciza. Así es, ya estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y antes de que empecemos con más cosas, y antes de que le digan algo al buen becario, Ahora abriremos la parrilla con un poco de chorizo. ahora sí, Muchas gracias, Balán, por las formas. Qué bueno, las formas son Sí. importantes. Como dirían parezco un podcast profesional. en la película de los caballeros, los modales hacen al hombre. Exactamente. Los modales hacen al hombre, sí, para que parezca un podcast profesional, que aunque no lo crean, sí le echamos ganas. Sí le Sí. echamos ganas, Es sí nos correcto, informamos, bastantes. sí, estamos en el ajo y todo, ¿no? O sea, nada más nos Sí. falta presupuesto para tener nuestro propio estudio y tener así, cosas, pero A futuro, nos puede patrocinar así, Cinépolis, Cinemex, Max, HBO, como quieras que te llames, patrocínenos, También la N grande o la P azul. exacto, quien quiera nos pueden o patrocinar, el que cambia de color azul a negro, O- a azul, a negro, a negro, azul. Exactamente. exacto, También, el que quiera. Eh, el que quiera, todos menos la manzana. no, también, Sí. que Quien quiera, que guste, quiera quien guste. patrocinar. No discriminamos patrocinios. El punto Más. es que sí le echamos ganas para Sí. su programa favorito. Oigan, pues empezamos con noticias y malos augurios para la segunda parte de este reboot de Mortal Kombat. Oh, Ya no, que yo sé que todos ustedes no van a dormir por este cambio, pero acaban de salir que justamente eh, la segunda parte se va a enfocar más en el personaje de Johnny Cage y van a dejar un poco de lado al personaje de Cole. No quiere decir que no vaya a salir, sino que todo lo que hicieron de esta historia del legado de Scorpion, pues ya no la van a ocupar. Lo van a mandar a la verga, prácticamente. prácticamente. Yo quisiera hablar en favor del universo de Mortal Kombat en el producto animado que sí existe de Scorpion, Oh, producido sí. por DC y DC Warner, que es verdaderamente bueno. Y claro, en comparación con las películas que existen, Mortal Kombat de los noventas, la nefanda Mortal Kombat Annihilation, ¿no? Y me parece que existe otra, corríjame si me equivoco, que bueno, cada una es así como, ay, por Dios, ¿por qué son tan malas? Pero la animación de Scorpion es verdaderamente buena, se las recomiendo muchísimo. Yo la vi en algún punto, en alguna plataforma durante la pandemia y dije, wow, ¿por qué no todo lo de Mortal Kombat es así como esta película? Eh, pero bueno, la verdad es que no esperaba nada de Mortal Kombat y estoy seguro de que nos va a decepcionar esta nueva entrega. Y bueno, yo soy demasiado fan de los videojuegos de Mortal Kombat, ¿eh? O sea, sí quisiera decirles que desde el primero, que además está rotoscopiado, esto para nuestros amables escuchas, es una técnica de animación que usa película real, ¿no? La rotoscopía, o sea, usa fotografías, pues, pero además es una subrama de la animación que se llama pixilación, la cual usa seres humanos, ¿no? Entonces vamos a rotoscopiar a seres humanos, o sea, como si ponte así y sacamos una foto, ponte así, sacamos una foto. Exacto. Entonces está rotoscopiada el primer videojuego Mortal Kombat 1
lo cual ocasionó todo un relajo en su momento en cuestión de censura, y los papás se rasgaron las vestiduras porque era muy sangriento y no sé qué, y ya se tuvo que hacer un tanto más animado, me refiero verse falso, más caricaturesco para las siguientes versiones de los videojuegos. No son nada más para el dato. Pero, pues no sé, o sea, creo que va a salir mal en cualquier circunstancia esta película. Es el augurio que yo tengo. Sí, yo he de aceptar que soy muy fan de Ah, yo también. las películas noventeras de Mortal Kombat porque tienen todo este espíritu de las películas de Bruce Lee, en cierto Pero, modo. pero sin presupuesto, ¿no? O Sí, sea, sin presupuesto, o sea, sin Por Bruce Lee, 5 pesos. obviamente. ¿No? O Contacto Sangriento, o sea, toda la época de oro del cine de artes marciales, pero como que mal se hecho. puede... Ajá, pero mal hecho. pero, pero con 5 pesos Ajá. O menos. o Díganos menos. ustedes, queridos celufans, ¿qué opinan de la saga cinematográfica de Mortal Kombat? ¿No? Y también de la de videojuegos, por favor, ¿no? O sea, Sí, sí, claro. también nos interesa mucho. Existe por ahí un crossover de justamente DC con Mortal Kombat que es bastante bueno, a mí me gustó mucho. Lo Sí, sí, sí. tengo para el Xbox 360. Y insisto, o sea, creo que los videojuegos son extraordinarios. Las adaptaciones cinematográficas, pues son todo lo contrario, excepto la animación de Scorpion. Esa sí es muy, muy buena. Como toda la animación de DC, ¿no? O sea, es como Sí, es que, otro nivel. que es Muy buena impresionante, calidad. ¿no? La que quieras. Sí. Killing Joke, La muerte de Superman, Red Son, todas son No hay una que tú digas, Me, Batman Gaslight. ajá. Uf, qué El peliculón. contrato de Lázaro, creo que esa es de mis favoritas y todo lo que es la Liga de la Justicia Oscura, o sea, todo el arco de Constantine, uy, Sí, 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 todo eso le deberíamos dedicar un programa, la verdad, porque creo que es es algo que se tiene sí, que ver. estaría bueno. Incluso hay películas que merecen su propio programa así solito, ¿eh? como Flashpoint, que Como, creo que es de como las mejores sí, del universo Red animado. Son es extraordinaria, Red Son es una belleza. Pero bueno, chale, Mortal Kombat. Bueno, continuando a movimientos fuertes de la cadena o bueno, del streaming que cambia de nombre y cambia de color, de acuerdo a cómo los ejecutivos quieran dividir el paquete este mes, porque sigue perdiendo dinero. Y por otro lado, sigue invirtiendo dinero y ha invertido bastante lana en este nuevo universo de Harry Potter que están armando, ya que están construyendo una ciudad en los estudios allá en Londres. O sea, están construyendo un Hogwarts, están construyendo un barrio completo londinense. Ya está todo el casting de adultos confirmado y están haciendo pruebas para los castings del público adolescente, porque pues, quieren que esto vaya como para unos 7 años, entonces le están invirtiendo bastante lana. Es de Independientemente de la sus. polémica que ya traen encima, ¿no? Tanto de la autora como de la selección del casting adulto. Que está Sí, fuerte claro. la polémica, porque al parecer la escritora les está quitando los derechos. No sé cómo funciona eso, la verdad, o sea, nada más sé que está ahí pues, ejerciendo todo el poder que puede. Y hay que recordar que en todo caso ella es la segunda, o tal vez ya ahorita la primera mujer más rica de Gran Bretaña, ¿no? O Ajá. sea, le seguía la reina Isabel, no sé cuál reina era, que la que acaba de fenecer hace poco, Isabel. Isabel pero II. Isabel II, muchas gracias, Borre. Y pues ahora, al parecer, no sé, seguramente tal vez ella sea, no tengo idea, pero tiene un gran poder económico, ¿no? Para decir qué se hace y qué no con su obra, ¿no? Entonces, o sea, no le importa rescindir un contrato, así como que, pues sí, ten dinero y ya, cóbrate. Ujú. ¿No? Veremos qué pasa. También, queridos celufans, Potterheads, díganos ustedes qué opinan de este nuevo universo y esta, me parece, serie que va a salir de Harry Potter. No tengo amigos demasiado fans de Harry Potter, o tal vez sí, y no me lo han dicho, pero al parecer no son tan aguerridos como los de Star Wars. Entonces, no sé cuál es la opinión general. Díganos ustedes. Y lo que yo iba a decir es que, bueno, de Warner, pues obviamente son sus dos gallos fuertes o sea, tienen como estas propiedad intelectual que, bueno, si bien no lo tiene como tal
Warner, pero los puede explotar, entonces pues lo va a explotar con todo. La otra, pues por supuesto, es, por ejemplo, la saga de Matrix, que por eso también ahí están, aunque sabemos que ese, híjole, Estirar liga. y déjate estirando, sino pues ya ni siquiera es el... podrían expandir el universo, pero bueno, también ahí no entremos en aguas Con turbias. animación. Ojalá lo hagan con animación. Eso estaría Por bueno. ejemplo, es que hay muchos caminos. Sí podrían hacer otras películas, pero que no Sí, se claro. basen, por ejemplo, en Neo. ¿Por qué tendría que basarse en Neo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. O sea, puede hacer mil cosas, como lo vimos con Animatrix, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero son sus dos gallos fuertes de Warner. Entonces, pues por supuesto, este es el que ahorita está muy en puerta y que pues se ve que sí está teniendo mucho jale, porque también yo he visto muchas aplicaciones móviles y jueguitos de Harry Potter y esto, un poco para construir el hype Sí, pues después del este juego que se publicó el año pasado, si no me equivoco. sí, el O este año Hogwarts incluso. Legacy, que es como... que está muy bueno, ¿eh? Son como 80 horas y ya 80 horas actualmente pues, son muy buenas horas de entretenimiento y se extienden a 120 si quieres sacar todos los secretos y demás menjurjes. Pues sí, saber qué sucede, porque sí ha estado fuerte la polémica, incluso entre los actores. Bueno, uno de ellos el que va a interpretar a Snape y Rowling. Entonces, pues bueno, ya de ahí a ver cómo se Sí, ponen los se están dando catorrazos. con todo, se están dando con todo y creo que ya había selección para el nuevo Harry Potter y ciertamente iban en torno de cierta etnia. Ahora, no lo sé, no lo tengo confirmado, pero si es el caso, híjole, esto va a hacer estallar las redes rudo, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo después del fracaso de Blancanieves por exactamente las mismas circunstancias. O sea, entonces, pues bueno, Ujú. ¿no? A ver qué va a ocurrir en, en esta época que no está, justamente no está siendo tolerante con cambios en las diégesis de sus franquicias favoritas. Así es. Y entrando a franquicias favoritas, regresamos a la pelea de los cómics. DC versus Marvel, ya que dicen que Marvel está temblando ya que temen que los Cuatro Fantásticos no le ganen al Hombre de Acero. Ya que el tráiler que ha salido, comparando números, el último tráiler de Superman, que nos lo han metido hasta por la sopa, a mí me ha salido a lo largo de la semana, me ha salido como 7, 8 veces tanto en el teléfono como trabajando en la computadora. Entonces ha tenido muchas views y esto ha prendido las alarmas de Marvel, ya que por lo visto temen que los Cuatro Fantásticos no llene el ojo de la gente y autorizó regrabaciones, por lo visto, del último acto. Pero regrabaciones en los últimos 5 minutos, porque esto ya se Sí, me hace, están a un mes de estrenarse. ¿no? O sea, ¿cómo le van a hacer con regrabaciones? Sí sé que hicieron, están recortando personajes y no sé qué. Y vamos, esto es definitivamente, si no un estertor, una patada de pánico o de ahogado, ¿no? O sea, sí, estamos ante una circunstancia donde Marvel está diciendo, oh no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y y fíjense que además no es que haya sido muy bien recibido el nuevo Superman, por cierto, ¿no? O sea, Ujú. no es que los grandes fans de Superman están diciendo, oh, claro, es el nuevo Superman. No, no, al contrario. De hecho, lo único que a mí me ha gustado del nuevo Superman es Krypto, ¿no? Porque se parece mucho a mi perrito Han, ¿no? Entonces dije, sí, está bien. Me mueve la fibra y Me mueve, sensible. ajá, la fibra del perrito, pero la verdad es que, de hecho, existen varias comparativas entre Man of Steel y lo que ya podemos ver de esta nueva película de Superman, cuadro contra cuadro, pues me refiero, ¿no? A la de Zack Snyder y la profundidad de campo, los valores de producción, cómo manejan los contrastes Snyder, cómo se está manejando esta nueva película y le pierde muchísimo. Nada más en que la imagen se ve plana, pues, ¿no? La imagen se ve falsa, se ve más barata, con menos filigrana, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, si Marvel entró en pánico con este Superman, no se imaginen Están en problemas. sí, Sí, no, digo, sabemos que no es un buen momento para Marvel en sí, pero si fracasan los Cuatro Fantásticos, estaríamos hablando de que sería
más grande o más desastroso que los Eternals. Ni me acordaba de los Eternals. No, pues no. Y que de hecho estaba curioso. Dije, no, pues si así queremos que nos patrocine el ratón. Creo que no lo estamos logrando, muchachos. No, pues Porque las es que, cosas como güey, no, son. no, ya sé, y yo lo que iba a decir es que pues no según Bob Iger hizo su movimiento, su power play para quitar al otro CEO de Disney, y según con él iban a repuntar, y porque al final del día él es el mandamás de todo, o sea, Sí, claro. de Marvel, de Star Sí, Wars, de de Star todo lo que Wars. tienen, de todas sus diferentes marcas, entonces él es el mero mero. Y digo, no es por tirarle, porque pues, yo que ni lo conozco a nivel personal, sin embargo, pues sí pareciera. No, güey, pues ¿qué te digo? Sin embargo, pues es como, si es de, a ver, pues ¿qué está pasando? ¿No? Se supone que era este liderazgo fuerte y así es como lo tomó, y que además fue un movimiento así, douchebag, de, a ver, quítate porque la estás Sí, cagando. Ajá. Y pues, güey, al contrario, se está viendo así, o sea, porque hablemos de Disney, es Blancanieves, Madame Web, Eternals. Entonces dijimos todos, bueno, si los Cuatro Fantásticos es digamos, la nueva esperanza, pues, estamos perdidos bien Sí. cabrón. Aunque Madame Web no fue de Disney, Solo Andor dice, Fue de Sony. fue de Sony, quisiera aclarar. bueno, pero, sí, cierto. pero bueno, Y no, todavía no no termina ese contrato extraño que tienen ahí con Sony y el para sacar Spider-Verse. películas malas del universo de Spider-Man sin Spider-Man. Que ahí Sony se defiende. O sea, Madame Web sí de plano no, pero lo de ¿Con las qué? animadas, A ver, con las sí, yo quiero saber. las animadas del Spider-Verse sí Bueno, están la de chidas, Spider-Man güey. Into the Son de Spider-Verse. Sony. Y son de Sí, Sony, güey. Esas son de Pues Sony. ahí Sí. está. Pues no me dejaron Sí. terminar, culeros. No se me alboroten, güey. Yo no me dejaron terminar, dije las animadas, güey. De lo de Lleva ya, personas. pero Morbius, Kraven, No, ya sé. Por Sí. eso, pues, es que no me, pues dije, aguanten. Las de Spider-Verse, a mí sí me Venom gustaron. 3. ¿No? Ahí sí las del Mike Morales, a mí sí Venom me 2. gustaron. Ajá, Last Dance, Maximum. No son animadas, güey. No. Pero bueno, o sea, por el otro lado, sabemos que el universo de DC nunca ha cuajado. Algo le falta que no logra conectar, que no logra hacer. Entonces, también se dice que esta es la gran apuesta de James Gunn para armar su Dream Team. Se dice que mucha banda que estaba trabajando con él a nivel técnico en Marvel, pues se la ha traído ya sea por diferencias creativas, y lo que han dicho la gente dentro del universo es que, por lo menos en el tráiler, ya nos está presentando un mundo atractivo con superhéroes sin necesidad de ver series y cosas extra. Entonces, Eso se agradece, pero no lo sé, Rick. O sea, no sé. A ver, que los fans de DC vengan a platicarnos qué opinan ellos, porque ciertamente nada más hemos ido de tropiezo tras tropiezo con algunos flashazos interesantes. Me parece que en su momento Man of Steel fue muy buena película. Me parece que después de Mujer Maravilla también fue muy buena película. Por supuesto, en su momento, antes de todo esto, la trilogía del Caballero de la Noche fue inigualable. Batman v Superman tuvo cosas interesantes, pero resuelve muy mal. Y de ahí ni cómo ayudarlos. Sí, estoy de acuerdo, sí, la primera. segunda, te duermes Y nada pasa. Y y despiertas nada y nada pasa. pasa. Shazam también fue interesante, fíjense, la 1, la 2 Sí. de plano, No hubo eso. dos de Shazam. Sí, No, Shazam, la estoy confundiendo con Black Adam. Sí. Y yo, ¿cómo no? Sí, Es sí, la sí. de los dioses. Sí. Black Adam, La primera está buena, la segunda es así como de La ¿qué segunda es la está mitad, pasando güey. aquí? Ajá. O sea, como que fue, la 1 es a este valor y luego ya la 2 al 50%. Porque, lo digo, mismo le sí, ocurrió. no se compara. Lo mismo le ocurrió a Mujer Maravilla 1984, que tampoco lo logró. Entonces vemos claramente palos de ciego, ¿no? O sea, creo que es así se puede definir. De repente le pega, ¿eh? Y luego ya no. Y creo que está pasando lo mismo con este nuevo Superman. Digo, obviamente no lo hemos visto nada de aquí, no podemos todavía emitir juicios, pero sí podemos adelantarnos un poquito a lo que va a ocurrir, ¿no? Pero nuevamente dejemos que el tiempo lo decida y ya con los pelos de la burra en la mano, ya que se estrena la película, les diremos nuestra muy humilde opinión al respecto, ¿no? Pero la verdad yo no espero nada. Sí, no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo le voy a dar la oportunidad como se lo he dado a otras que he dicho que no le iba a dar la oportunidad.
Entonces, hasta no ver, no creer, nos vamos con la N enorme que decide salvar a Plaza Sésamo ya que se lo compró a Max. Max decidió ya no continuar con la saga de Plaza Sésamo, entonces salió Netflix y dijo, ese IP si nos interesa, vénganse con nosotros. A ver, tus mopeds, vengan. Ajá. Wow, está interesante esa noticia, no lo sabía. ¿Y la va a volver a regionalizar como ocurrió? Sí, aparentemente lo que quiere hacer Netflix es regionalizar e entrar con videojuegos interactivos, porque por lo visto ahora el negocio de Netflix también son los videojuegos. Claro, al final es algo que le han apostado fuerte y eso y lo que se hablaba de la TikTokización de su plataforma. Entonces, para que tengas todo ahí y ya no tengas que salir de su plataforma, que al final es lo que están haciendo todos los gigantes tecnológicos, que te quedes ahí clavado y nunca más salgas de una plataforma. El problema en este caso es claramente la diversificación, ¿no? Porque para obtener contenidos tenemos que tener un montón de plataformas, ¿no? Porque no todo puede estar concentrado en una. Como ocurría hace como 10 años que todo justamente estaba En la N grande. en la N grande, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver qué tal esto de Plaza Sésamo. Yo recuerdo en su momento hubo varios videojuegos de Atari de Plaza Sésamo, yo tuve un par y eran muy interesantes, eran sumamente divertidos, ¿no? Entonces, Sí. no sé, digo, estoy hablando de la prehistoria, digo, el del Atari, ¿no? Pero a ver qué tal, no me parece una mala idea ni una mala resolución. Y todos recordaremos, ¿no? Los de cierta edad, la regionalización de Plaza Sésamo en nuestro país, ¿no? Que nos dio grandes Montoya, personajes como Montoya, exactamente Abelardo. Montoya, que después se mutó en Abelardo Bodoque, quien tenía, si lo recordarán, un elefante guardado en su casa, Vesubio, Ajá. elefante, ¿no? Entonces, pues a ver qué tal, me parecía contenido de muy buena calidad y en su momento yo lo veía y me divertía mucho y pues a ver si logran conservar esa calidad, ¿no? Me parece que sí le hace falta, ¿no? A la televisión educativa, televisión para niños. Así es. Y pues bueno, cerramos con una mala noticia, ya que Prime Video ha decidido cancelar la última serie de Kevin Bacon, que les platicamos justamente en el episodio especial de Kevin Bacon que estaba pasando en Prime, que justamente es la de Bonesman, esta que nos recuerda un poco a The Reaper y a Supernatural, pero pues, que por lo visto no llegó a los números requeridos, entonces no más. Kevin Bacon por un momento. chales. Te apreciamos, Kevin Bacon. La verdad es que, like. No lo cerres todavía porque yo quisiera hablar rápidamente de Destino Final, la última entrega de Destino Final que está ahorita en carteleras y que me pareció dentro de las propias dimensiones de la serie, por supuesto, bastante buena. Estoy hablando de una serie absolutamente palomera y que es además por completo absurda, pero que une a todas las películas de la saga. No les diré más para no contarles un spoiler, pero de una manera bastante interesante y me pareció divertida, pues, ¿no? Entonces está en cartelera y si quieren ir a ver a la muerte actuando de maneras absurdas, ¿Y ya Barrocas? completamente barrocas, buscando la forma de cargarse a unos individuos específicos, pues creo que pueden hacerlo y van a salir satisfechos de esta entrega. Amo todas las películas de Destino Final, me parecen terribles y eso es lo que más me encanta de dichas películas, la verdad, que no pretenden nada más que ser unas películas para Absurdas. entretenernos absurdamente y sumamente violentas, por cierto, sádicas por completo, ¿no? Son como grandes episodios de Mil Maneras de Morir con producción general. Ándale. Y que te recuerda que nunca debes de ir atrás de un camión lleno de Con troncos. varillas. Ajá, O Siempre o con troncos o varillas. lo que ¿no? sea. Es como, Sí. Exacto, ¿no? por si no Exacto. era el sentido común suficientemente motivante para ello, te hicieron una película. ¿No? Entonces, también díganos ustedes que si ya la vieron, qué les pareció, si son fans de la saga. Claro, uno no espera mucho de estas películas, no estamos yendo a ver a Ingmar Bergman, por supuesto, pero a mí me parece siempre muy divertido cómo la muerte va buscando así de, tiro esto, hago esto, etcétera. Yo estuve a punto, en algún punto, de morir por una cuestión de destino final,
porque tenía junto a una ventana un florero, ¿no? Que en algún punto el viento movió la cortina, el florero se cayó el agua y cayó en las conexiones de mi computadora. Yo descalzo ahí y alcancé a desconectarlo cuando vi todo. Le Así es, ganaste. le gané por microsegundos a Destino Final, ¿no? Porque dije, Y la oh, muerte. sí, exacto, la muerte es como, A la bueno, siguiente. ya volveré. Sí, Ay, a la toma- vuelta, güero. tómate un Ya café te ahorita. traigo checado, carnal. Sí, entonces esto fue, ya son más de 10 años de ello, muy bien vividos, muchas gracias, señora Huesuda. Aquí seguimos. Y pues ahora sí, nos vestimos y nos ponemos de manteles largos, porque ahora todos pasamos celunautas, ahora todos pasamos a ser eternautas, ya que tenemos que hablar a fondo de, yo creo que un hito, podría decirse, en el cine argentino, porque es cine, tanto la calidad visual como la historia y, Sí. y la grandeza de la producción de lo que representa esta serie, que en solo 6 capítulos nos acercan al apocalipsis de una manera bastante cruda, que refleja una realidad basada en una novela gráfica, que lamentablemente la novela gráfica siempre ha sido echada a menos, pero que nos permite contar historias bastante trascendentales. Es correcto, Borre, lo que está diciendo un cómic o novela gráfica icónica. Hagamos la diferencia para entenderlo. El cómic es el medio completo y las novelas gráficas ya son narrativas contenidas que están presentadas por medio del cómic. Narrativas muy contenidas que tienen un desarrollo y un final sin pertenecer a una gran saga o a una gran historia de cómics como pueden ser justo personajes como Superman, Batman o Spider-Man, sino que son una narrativa, digamos, en ese sentido corta. Una vez hecha esta diferencia, ¿no? Porque siempre hay de que, es que no son cómics, es que son novelas gráficas. No, no, hay que hacer el diagrama de Venn, que las novelas gráficas pertenecen al arte del, ¿no? Y en ese sentido, esta novela gráfica salió en su momento justo como tira cómica. Hago la diferencia porque la tira cómica era la que salía en los periódicos. No sé si sigan saliendo, Ujú. tiene mucho que no compro periódicos, pero Sí, salían todavía existen. Todavía sí, existen. de manera dominical en los periódicos, justo de manera periódica, valga la redundancia, como un suplemento, ¿no? Entonces, uno, recuerdo de niño, mi papá compraba el periódico y yo iba a buscar la tira cómica, justamente el comic strip que estaba ahí contenida. Y en efecto, esta fue escrita por Héctor Germán Oesterheld, no sé si lo estoy pronunciando bien, discúlpenme, queridos amigos argentinos, y fue dibujada por Francisco Solano López, originalmente publicada entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero, con una periodicidad semanal, justamente, ¿no? Entonces, su origen no nada más es el cómic, sino la tira cómica tal cual como se entiende. Y que además por ahí, pues bueno, otro dato curioso es que, por ejemplo, al autor lo desaparece la dictadura. Entonces, eso Claro. también hay que mencionarlo. Porque obviamente sí se siente la carga no, no conformista, al menos en la serie. Yo la verdad no he leído la novela gráfica, la tira cómica, eso será mi tarea. Sin embargo, creo que representan bien y por lo que he visto es una muy buena adaptación, entonces imagino que de ahí viene. Entonces, claramente sus posturas no eran las posturas de la élite ni del poder y pues bueno, lo desaparecen tristemente, 77. Y bueno, ¿por qué lo menciono? No solo por la importancia y la relevancia, sino también porque se ve reflejado en todas estas narrativas dentro de la serie bastante bien, que bueno, todo este género de apocalipsis siempre nos va a llevar a la reflexión porque es la decadencia de los sistemas sociales y cuando se ven confrontadas todas estas cosas que importan o no importan. Entonces creo que ahí, por ejemplo, con el tema de los amigos y por eso nos lo ponen desde el inicio, que están echando el póker y el trago y todo bien coqueto y vamos viendo poco a poco cómo se va
ahí deteriorando un poco la amistad. Sí, y en ese sentido, a mí me gustaría mencionar que con respecto del cómic, me refiero a la forma en la que está dibujado, pues, y la adaptación ya de esta imagen fija a la imagen en movimiento que es la serie, está muy bien realizada, porque el cómic es muy contrastante, está en blanco y negro, fue dibujado en blanco y negro en su momento, con además trazos muy fijos, obedeciendo además a una forma muy particular de cómic, me refiero, no como lo entendemos hoy, con las páginas fragmentadas, con muchos colores, ¿no? Con perspectivas muy forzadas, ¿no? En este caso, cinematográficamente, voy a entrecomillar el cómic, está muy, ¿cómo decirlo? Como muy ortodoxo, ¿no? Puesto de manera muy ortodoxo, incluso de manera muy noir, respondiendo obviamente a la forma de la época. Y en ese sentido, la adaptación de la serie también lo es, ¿no? O sea, es muy calmada, muy tranquila en su forma de manejo de cámaras y también en sus colores y en sus contrastes, sobre todo. Eso me pareció sumamente interesante, ¿no? Y también en esta forma muy natural, ¿no? O sea, me refiero, es una ficción que ocurre, ¿no? Ocurre a gente completamente normal, a diferencia de otro tipo de otros géneros de cómics, donde hablamos de superhéroes, de amenazas galácticas, que eventualmente la vamos a tener, pero en este momento ocurre de manera muy naturalista, pues les pasa, como bien lo dijiste, a el protagonista Juan Salvo y a sus amigos que están en una noche de póker por completo, están jugando Ujú. y de repente pues todo comienza a pues valer queso, ¿no? En la forma, además, perdonen el spoiler, de una nevada, ¿no? Comienza a nevar de una manera muy atípica y pues todos se sacan de onda, ¿no? O sea, como que está nevando en esta época del año. Sí, acuérdense que estamos hablando de que están más o menos a la mitad del verano. Entonces estamos hablando de que es una época de mucho calor, pero nos marca distintas luchas sociales. O sea, creo que cada vez el apocalipsis se ve más cerca hacia nosotros y que nos puede agarrar en cualquier momento. Entonces es así como les pasa, ¿no? A diferencia de Europa, aquí tenemos una escena donde están yendo a esta noche de póker y un barrio de la Argentina no tiene luz. Entonces una lucha, es un ejemplo de la lucha constante y una lucha por derechos básicos que podríamos estar diciendo, ¿no? El derecho a la electricidad, el derecho a un lugar seguro, el derecho a comer. Entonces, después vamos de este barrio en conflicto, nos vamos a un barrio un poco más acomodado, donde unos amigos están disfrutando una noche de póker, una noche aparentemente calurosa, y entonces cae la nieve. Una nieve que aparte tiene tintes tóxicos o radioactivos, que en el momento donde cualquier copo de esta nieve te toca, mueres. Y entonces ahí llega el llamado a lo extraordinario, y es, ¿dónde está mi hija? Se supone que iba a estar con unos amigos en una fiesta, resulta que no, resulta que nos metemos un poco más a la vida de nuestro protagonista y al lado de sus amigos vemos como uno justamente muere en la nieve al no entender qué está pasando y entonces la serie nos empieza a contrastar estos momentos como de soledad y de reflexión profunda rodeados de este silencio, cómo este silencio grita de cierta manera y mata todo lo que está a su alrededor mientras que todos pueden estar seguros dentro de su hogar. Sobre todo porque la nieve viene acompañada además de un pulso electromagnético. La serie nos va contando un poco, ¿no? A manera de esta técnica narrativa de A Lamp in the Shadow, que es, en términos prácticos, te lo cuento, Juan, para que me oigas, Pedro, ¿no? Uno de los personajes de la serie nos va explicando un poco al respecto, ¿no? El cual es ingeniero, ¿no? Es un ingeniero, no recuerdo la especialidad, De ¿no? Pero comunicaciones. exacto, de comunicaciones, ¿no? Entonces él comienza a inferir lo que está ocurriendo, ¿no? Dice, esto fue un pulso electromagnético, tenemos un problema
grave, ¿no? Porque además se alcanza a ver una aurora boreal, también existen las auroras australes, que seguramente se ven en la parte austral o en la parte sur de nuestro mundo, pero completamente fuera de proporción y de lugar, ¿no? Absolutamente atípica. Y entonces este personaje nos comienza a decir un poco, bueno, esto es lo que está pasando, si todo se apagó, fue un pulso electromagnético, esto puede ser un ataque, ¿de quién? No, pues quién sabe, nos comienza a hablar un poco de ello. Y también nos comienza a dar explicación de la nieve que tiene que ver con el cinturón de Van Halen, ¿no? Que no nada más es un grupo, no se conoce el grupo, que bueno, pero tiene que ver con una cuestión planetaria, un cinturón de partículas que justamente tiene que ver con nuestro campo magnético. Y en el caso de que el campo magnético le pase algo, el cinturón de Van Halen justamente dejaría caer partículas, pues, radioactivas, ¿no? A nuestro mundo, que es lo que al parecer ocurre dentro de la serie, ¿no? También parte de las alegorías de la serie en torno, y del cómic, por supuesto, en torno de lo que estaban viviendo en aquellos años, es que la muerte se encuentra afuera. La muerte acaba de romper con la rutina de las personas, de todos los comunes, está afuera, ¿no? Entonces, salir, decir algo, ¿no? Tu vecino puede ser tu enemigo, es parte de lo que ellos están viviendo y pues es de estas cuestiones metafóricas de las que el autor nos habla. Que también siguen siendo muy vigentes porque al final del día es esta parte donde, por ejemplo, pues justamente empezamos a ver estas tensiones entre Juan y empezamos a conocer más de su trasfondo. Y nos van dando ahí los guiños, también eso me gusta. Pues él es el más capacitado para salir, le dice por ahí Tano, que es el dueño de la casa en donde están al inicio, así como de, chinga, pues ¿por qué? ¿Por qué ser el más capacitado? Ya después nos vamos enterando, y bueno, ya al final saben que si estamos en un a fondo, va a haber spoilers porque es a fondo, no es superficial. Entonces ya, al final del día nos vamos enterando que estuvo en el ejército, y que por eso sabe utilizar las armas, y vamos viendo que también no solo estuvo en el ejército, sino también es bastante hábil y capaz en varias situaciones. Digo, no me quiero ir todavía tan hasta adelante, sin embargo, pues nos van a ir dejando estas pistas. También del otro lado, pues bueno, esta parte, como dices, de Lamp in the Shadow también está muy bien construida y muy interesante porque también vamos viendo cómo la party se separa y van teniendo sus mini quests en ese sentido y pues vamos viendo, por ejemplo, que Tano está justo viendo, bueno, voy a comunicar con alguien en la radio y de repente alguien le responde y medio sabemos algo. Del otro lado, pues Juan va explorando y va viendo y pues tratando de ayudar en lo que puede, como algunas personas, pero también es de, pues cómo las ayudo, o sea, a los del tren, por ejemplo, cómo ayuda a las personas del tren es prácticamente imposible. Entonces, me parece que eso también lo acerca mucho a ahorita, 2025, lo acerca en cualquier momento, porque son temas muy humanos de cómo se enoja. También le dice Tano, no, pues es mi casa y se hace lo que yo digo. Y después también vemos que va por él y le tira par y lo rescata. Entonces también él dice, no voy a cagarme esta amistad de 40 años por una pinche nevada, ¿no? Entonces también vemos estas partes bastante bien construidas y que acercan a la narrativa de la serie. Claro, y no nada más eso, sino que la adaptación también la trae a nuestros tiempos. Vuelvo a insistir, la novela gráfica fue escrita y dibujada en los 70s y pues ahora se tiene que adaptar a nuestra época, ¿no? Entonces la gente tiene celulares, tiene dispositivos electrónicos, etcétera, que además son los primeros que se van con el pulso electromagnético. Y Claro. me gustó mucho una frase de la serie, ¿no? Se les quiero compartir. Es que justo Tano dice, solo lo viejo funciona. Es Es buenísimo, bueno. ¿no? Porque ante una caída global de las comunicaciones y ante un pulso electromagnético, solo nos quedaría el formato físico, por ejemplo, las baterías, el formato analógico, ¿no? Los discos de vinil, probablemente los CDs, ¿no? Los compact discs, etcétera, ¿no? Eso en el caso de que logremos activar alguna fuente de poder. Pero los carros, o sea, un carro nuevo, un carro de los últimos 20 años, no jalaría por nada porque justamente tienen encendido electrónico, por ejemplo, ¿no? ¿No? Computadora Puro circuito, sí. exacto, ¿no? Todo eso está frito, ¿no? Entonces tendríamos que buscar automóviles noventeros, ochenteros, que Que pues lo ponen también la Brasilia y eso también, por ejemplo, de esas cosas que son hermosas a lo largo de Latinoamérica, que nos hermanan muchísimo más, que dices, ahí está la Caribe viejita del vato, igual que acá en México los Urus. De repente exacto. es como, güey, eso, o sea, es muy cagado y que puedas
también hermanarte con el resto de los países latinoamericanos es buenísimo. Sí, nosotros, si eso nos ocurriera, iríamos de inmediato a conseguir un bocho, ¿no? Que seguramente hay uno a la cuadra de junto, ¿no? O sea, se los aseguro, ¿no? Entonces, así, un bocho y ya saben, lo arrancamos de volada y listo, ¿no? Seguramente el bocho sí serviría, ¿no? Entonces, esto me parece además una reflexión muy interesante en torno de la tecnología. ¿Qué ocurriría si de repente todo nuestra civilización digital pues le ocurre un pulso electromagnético, ¿no? Que no sería nada difícil, lo puede producir el Sol, por ejemplo, ¿no? Lo produce también una bomba nuclear o varias circunstancias, o que la ionosfera haga cosas chistosas, ¿no? De la Tierra, ¿no? Y entonces, pues todo aquello que entendemos como civilización digital, pues sería todas tus fotos de Instagram, querido Radio Escucha, se perderían en ese momento, ¿no? Querido, Entonces, TikTok, exactamente, tus bailes de TikTok, adiós, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la reflexión de qué es lo que sí sirve, qué es lo que sí vale, ¿no? ¿Cómo tomaríamos un fin del mundo? Que de hecho ya nos pasó medio un fin del mundo con la pandemia, pero creo que justo parte de lo que nos rescató, por lo menos un poco la cordura, fueron el streaming, los medios, todo, ¿no? De hecho, todos hicimos un podcast, aquí hay uno, y es parte justamente de las consecuencias pandémicas. Pero bueno, Sí, claro, y sin dejar ir esta idea, también es muy importante revisar hasta qué punto nos podemos llamar civilización. Esta frase de lo viejo funciona es hasta qué punto podemos llegar sin que se pierda lo que somos. Que creo que es muy importante, ya que mientras lo que nos hizo llegar a donde estamos es justamente poder dejar un testimonio de lo que nuestros antepasados han hecho. esto es correcto, querido Bob. Y entonces, ¿cómo lo vamos a conservar ante un eminente escenario de muerte, ¿no? Donde pues todo lo que conocemos y entendemos está valiendo queso. Y en ese sentido también me gustaría decir que se adapta muy bien a nuestros tiempos, como bien ustedes lo dicen, porque ya pasamos por ello y no quiere decir que no volvamos a pasar por una circunstancia similar donde pudiera haber un problema al respecto que ponga en peligro lo que entendemos como civilización y como realidad. Una pandemia, un ataque militar, algo así que, por cierto, el mundo está bastante tenso. justo lo que iba a decir, que de hecho ahorita eso lo acerca aún más, porque al principio pues nos dejan ver, pues puede haber sido un ataque hasta que empiezan a ver como la nieve y esto, aún así, pues hay ataques que podrían provocar cambios climáticos drásticos. Sin embargo, pues nos dejan ver esto de, pues sí, puede ser un ataque y le dice el otro, pues ¿qué chingados va a atacar a Argentina con bombas atómicas? Que eso, volvemos a este tema de hermanar. Acá sería igual en México, no mames, qué chingados a mandar un pulso electromagnético. Ya sé, ya sé. Sin embargo, pues el ciudadano promedio, tu ciudadano promedio, dirías, nada más. O porque, vamos, lo que el cine nos ha enseñado es que la primera ciudad en desaparecer va a ser Nueva York, eso nos queda muy claro. La segunda va a ser Los Ángeles. Ajá, exacto, y probablemente ya la tercera, Washington DC o París, Ajá, o Francia, ¿no? exactamente, o Que todo el mundo quiere ver desaparecer a París, y bueno, ya, serían con otras capitales, ¿no? pero igual aquí entramos a otro tema que es justamente el alienígena o los aliens, que siempre han sido una buena analogía sobre el otro o los otros. Sí, Este claro. miedo a lo extraño o este miedo al extranjero. La xenofobia Ajá. y el elitismo de... Porque también ahí te lo ponen, es decir, por ejemplo, Tano tiene, el dueño de la casa, tiene estas actitudes muy, pues sí, muy, digamos, patriarcales, Xenofóbicas. muy, no solo xenofóbicas, sino también, es que me falta la palabra, carajo, me caga, Clasista, em, eh, autoritarias. sí, claro. Gracias, gracias, ya con los ejemplos desbloqueaste ahí, ¿no? Giro la rata, entonces, autoritarias de es mi casa, son mis reglas, y es de, vale, ¿no? Entonces, como, pues sí, ni pedo, estoy atorado aquí. Sin embargo, pues también vemos esto, lo que también decías, Borreno. Pues bueno, entonces, ¿dónde está la civilización? ¿Dónde están todos estos principios que además, pues si lo extrapolamos a, pues ya no en un futuro distópico y en un mundo alterno, sino en el ahora, que de repente ves lo que pasa en Estados Unidos y dices,
Eso es una democracia, güey. ¿En qué se diferencia de una dictadura? Entonces, ya vemos que, o sea, hay cositas que suceden que pueden decir, ya cambió todas estas concepciones de pues, los derechos humanos y el bien de la humanidad y todas las cosas que se han dicho en este universo y en el de la serie, pues también pues somos amigos de 40 años, después nos dicen eso, pero en ese momento se hace lo que yo digo y te chingas. Y si no, Sí, claro. pues ya sabes que, entonces también, y vemos que muchas veces también lo manda a la chingada, pero después dice, bueno, sabes que aguanta, ¿no? Que eres mi amigo, déjate ayudo y ya vamos viendo y los vamos siguiendo. Entonces, pues sí, ahora imagínate si eso es entre amigos de 40 años, entre Entre esposo y esposa, porque desconocidos. también entre desconocidos, ahora otra raza de otro planeta, pues es puta. La serie se toma su tiempo en presentar las amenazas y se lo agradecí mucho, ¿no? Porque sí nos deja ver un muy bonito desarrollo de personajes y justamente de lo que estás hablando, Balam, cómo son sus interacciones, ¿no? O sea, cómo uno dice, oye, estás así, oye, vamos a buscar, oye, vamos a ver alternativas, ¿no? Y cómo van construyendo esta, pues, sociedad de los que sobrevivieron y también se ponen a pensar, bueno, ¿quién desencadenó todo esto? Se tardan, por lo menos, si mal no recuerdo, 3 capítulos en Sí. Sí. darnos ya una Indicio, visión, un... exacto, Criatura. ¿no? De las criaturas. La verdad aquí no me gustó tanto el uso de efectos digitales, se ve medio chafón, hay que decirlo, porque es como, se ve medio chafa, pero bueno, puede ser permisivo, no pasa nada, ¿no? O sea, El punto donde dices, o sea, no se ve como otras producciones, pero tampoco se ve, o sea, no mames, hay otros que son peores, güey, la neta. no, Que y sí mucho, te porque no te desconecta, o sea, sí te das cuenta, pero no te desconecta de la otra narrativa que Sí, creo o que sea, también no, por no eso se rompe la agradece. ficción. Eso es lo importante, que no Exacto. rompa la no ficción. no es Flash, pues, para que digas, no, a ver, no, ya, ¿no? O sea, ¿dónde están tus $200 millones, no? Y se produjo con mucho menos dinero que eso, por cierto, ¿no? Entonces, en efecto, vemos ya a los alienígenas, pero el pensamiento justo de los personajes es, ok, ya vimos a estos, pero ¿quién es el verdadero enemigo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que Sí, está Tano ahí detrás? muy acertado. Sí. Exacto, ¿no? Ya valió. Estos güeyes no Exacto. manejan naves. Ajá, exactamente, ¿no? Además, sí se ve varias cosas ingresando a la atmósfera y Claro. dice, estos bichos, estas cucarachas glorificadas no manejan naves, ¿no? O sea, hay algo más detrás. Y entonces esto nos deja todo así como que, ¿qué pasará? Eso también es Fíjate otra que... cosa que hace muy bien, ¿no? Va Sí. picando, perdón, Bob nada más era No, decir eso, que adelante. Sí, sí, sí. sí te va dejando ahí como, y ahí vas tú. No, muy bien, o sea, creo que lo hace muy bien, la narrativa de la serie es extraordinaria y justamente nos va contando a cuentagotas el misterio, nos engancha muy bien al respecto. Y nos pone mucho, como en John Wick, si quieren ver, este tema de las consecuencias, ¿no? Porque todo lo que va pasando es subsecuente. Y hay una escena que a mí me gusta mucho del capítulo 2, donde justamente están varados unos en el tren. Y aunque tiene el gesto de entregarles agua, que se agradece, porque él Claro. pudo haber hecho varias cosas, pudo haber ido por una camioneta y regresar por ellos, pero toma la decisión de seguir por su hija. Y después vemos a esa gente que está en el tren, que al final está siendo controlada por esta entidad. Entonces Sí, claro. nos deja la pregunta. Y aparte, tenemos a este protagonista atormentado que tiene estos flashbacks de dolor, de angustia, de pérdida, que lo humanizan bastante. Y creo que eso lo mantiene muy bien dentro de la serie. O sea, justamente que sea un personaje atormentado a lo largo de toda la aventura o de estos 6 capítulos, lo hace muy, muy fresco y muy presente. Y que además se mezclan, o sea, son flashbacks, pero también medio flash forward, o sea, como que está ahí todo Ajá. mezclado, entonces también eso, dices, no, a eso, o sea, y desde que ves el primero es como, aquí hay algo, güey, y te van dejando ahí de nuevo la ventanita abierta y ahí vas tú, ¿no? Como a asomarte, y también, bueno, cuando salen ya las criaturas también es otra cosa que estuvo chida, justamente este personaje de Juan Salvo, que ya descubrimos un poco de su trasfondo, también vemos que, o sea, así como Tano es muy hacia justo la ingeniería, de decir, ¿qué está pasando? Se chinga una de estas madres y todos así, hasta otros güey de, no mames, pues con esa madre te lo chingaste y pues sí, güey, pero le di en el ojo. O sea, también vamos viendo sus skills, sus habilidades. Sí.
y que nos manda también, yo sé que lo mencionaron hace un poquito, pero nos deja una Argentina aislada, o sea, de repente llegan a tomar ciertas señales de Brasil y por eso esta necesidad de volverse a sentir conectados es imperativa, ¿no? Para la segunda parte de la serie, esto de volverse a sentir conectados y unidos es importante porque eso les va a dar una especie de seguridad. Sí, exacto. Vamos, spoiler alert, va a haber más temporadas de la serie porque el cómic es más largo, por supuesto. Y sí nos dejó a todos así como que, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Hasta tiene un letrerito ahí, una cortinilla que dice, no se preocupen, ya actualizaron la siguiente temporada, ¿no? Porque si no nos dejan así como que, no, espera, ¿qué va a pasar? Porque, insisto, no nada más nos va construyendo el misterio entre los personajes y sus relaciones, también entre el enemigo, ¿no? O sea, quiénes son y qué es lo que quieren. Y finalmente, como bien lo dijiste, Bob, el personaje principal que resulta que está de repente viviendo, ¿no? Como varias cosas que ya vivió, ¿no? Es un buen ejemplo de flash forward, como bien lo acaban de implicar, ¿no? O sea, que son como premoniciones o cosas que ya vivió y que son flashbacks, pero van a pasar, no sabemos, ¿no? Y esto nos deja además el misterio de, ok, entonces, ¿por qué este personaje, que era absolutamente común en cualquier tarde de viernes de póker con sus amigos, ya vio todo esto? Ahora, yo tengo una pequeña queja, porque si no conoces el cómic o no estás empapado un poquito más de lo que hay alrededor del Eternauta, los últimos 2 capítulos son indescifrables. Realmente te cuesta trabajo entenderlos y te dejan más preguntas que respuestas. Y eso Que tampoco para está mí, mal. digo, O sea, en a lo mí, a personal yo mí, creo, pero ¿qué tal si no pegaba? Y sí, te iban a claro. dejar así con el Re- Jesús o con el Juan en la boca, en la psique, Viendo flashazos ajá, viendo flashazos. de No, varios entonces yo tiempos, creo que de sí varias líneas debieron de haber tiempo. como que por lo menos autocontener o dejar más claro por qué era el Eternauta, desde mi punto de vista. Ahora, económicamente, he de comentarles que toda la serie costó que un capítulo del Mandalorian y está hecha con la misma técnica. O sea, usaron este globito de LEDs y toda la serie costó $10 millones. Era lo que yo iba, ¿no? O sea, de repente, si bien ahí el efecto especial tal vez medio no cuaja, de repente, como bien lo implicaba Balam, o sea, hay producciones con mucho mayor presupuesto, ¿no? Flash, Thor Ragnarok, ¿no? Blancanieves, ¿no? Que le quintuplican, le multiplican faraónicamente el presupuesto del Eternauta y tienen efectos mucho peores. Entonces, en ese sentido, claro, ¿no? O sea, tenemos lo que estamos pagando y creo que está muy bien. Sí, se ve muy bien, si no te saca de la 10, si dices, se ve medio chapón, no pasa nada, venga. No es algo así, no, a ver, le voy a pagar a esto porque de plano estamos viendo un mundo que ni en Tron, la original, me presentaron, ¿no? Entonces, no, muy bien la producción, muy bien los actores, Sí. extraordinarios. Mi única queja al respecto es que sí le tuve que poner subtítulos para saber qué decían. Lo vi mucho en internet y y se me hizo muy cagado. Dije, ¿a poco así? Ya que la empecé a ver, dije, en momentos, pero también, Ni, o ni que sea, estuviéramos escuchando chileno. yo Queda creo que canso. igual van a decir lo mismo de nosotros y hasta aquí en México. Entonces también eso es algo que también yo Ahora, siento he de es un poco el confesar mame. que esta serie también me enoja. Y les voy a decir por qué. Porque Netflix no sé cuánto varo le invirtió a México, que tenemos los estudios acá en Ecatepec. Y lo único que Sí, hacemos claro. son series con los Derbez. ¿Neta es a lo que podemos aspirar? Pero Bob, ahí sí no había Es hacia el dónde. trauma, güey. O sea, Es el trauma de la sociedad. si lo ponías sin actores argentinos, no, o sea, No, de no me entrada, quejo de los actores argentinos. O sea, no. O sea, la serie está muy bien. Yo me quedo Sí. ¿y qué en México no se produce? O sea, ¿no hay historias de ese calibre? sí Sí, debería, claro. sí No, podríamos. y el tema es ese, o sea, es la maldición de la telenovela. Sí, Es la ya, maldición del cartón, güey.
Ya lo hemos O sea, tocado en sí, ya ocasiones está, es como anteriores. de... Sí, pero Nos, Así lo, bien que no- hecho, argentinos. lo que nos gusta es sí, el Vamos a poner melodrama, las pilas. no nos gusta la ciencia ficción, me refiero o sea, sí nos gusta consumirla, pero no Mainstream. decirla, ajá, exacto. No, aquí nosotros vamos a hacer otra película con Omar Chaparro y Marta Higareda. Un saludo, Martita, donde quiera que estés. Ujú. sí. Que yo Ojalá un siento día que más vengas a bien nuestro programa. es... Exacto. Que yo siento que más bien ahí vuelvo a lo mismo que decíamos de, bueno, es un negocio y bla, 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 pero que de nuevo es, sí, pero que tantas cosas no se controlan. O sea, también creo que hay mucho, o sea, por ejemplo, y lo voy a ligar un poco a una nota que hablamos en Manera Digital, otros los programas de Radio Basamento, que fue el de esta noticia del Palomar, que era un departamento de Televisa completamente dedicado a las fake news. Y dices, bueno, ¿y por qué es relevante esto para celuloide? Pues sí, o sea, lo que quieren los intereses de este país y las élites va a salir sí o sí y le van a meter un chingo de varo. Entonces también de repente eso de, es que la gente solo consume a los derbés y estas cosas, yo sigo sintiendo que eso es así como un constructo mental que justo estos poderes fácticos quieren que sigamos teniendo, porque definitivamente lo que dijiste y se me hizo muy cierto y yo también ya estaba viendo, se está produciendo mucho cine, solo que no por las vías oficiales, por así decirlo, y no en estas grandes plataformas, pero ahí están construyendo un camino. Entonces, también ahí hay un gran asegún y que habría que también pues generar estos espacios de cine independiente y de otros tipos de cosas para que, bueno, pues también estas élites pues digan, bueno, creo que sí nos conviene invertir en otras cosas que no sean lo que siempre hemos vendido. Sí, Sí, porque, por ejemplo, también se estrenó no hace mucho Turno Nocturno en Max, bueno, en la plataforma de Max. Y tienen calidad de actores y los ponen a tontear. O sea, y tenemos muchas leyendas de terror. O sea, México se ha distinguido por arriesgarse y por proponer cosas en el terror y entregan resultados que dices, esto es de risa. La risa involuntaria. La risa involuntaria o de pena ajena, ¿no? Así como de, chingo, y mejor que no salgan mi crédito ahí en... así, Retira no mi digan que nombre, yo güey. participé, ¿no? O sea, Sí, exacto. creo que también podríamos hablar todo un capítulo al respecto, ¿eh? Porque sí, lo merece. O sea, ¿dónde quedó esta promesa del nuevo cine mexicano? Lo voy a entrecomillar, de hace 25 años con Amores Perros, ¿no? Que ya por fin íbamos a abrir al cine, ¿no? A otro tipo de historias, y otro tipo de dramas y otro tipo de producción. Y pues la verdad es que no. No, o sea, la verdad es que nos quedamos con la comedia insulsa, justo contemporánea de Amores Perros, ¿no? Que provocó Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? Que sí tiene ahí medio un melodrama, ¿no? Y todo absolutamente predecible e insulso, ¿no? Que incluso esta película tiene segunda parte, hágame el favor, ¿por qué existe una segunda parte de Sexo, Pudor y Lágrimas? uy, y es infame, güey, o sea, No, o sea, la primera, ok, porque tuvo una producción ahí medio interesante, lo que quieras, pero es absolutamente, o sea, no sé cómo llamarla, se me traba la mandíbula, ¿no? Del cringe, de esto que además es parte de la manera de producir. O sea, nos gusta la comedia romántica, sí, pero también hay manera de hacerla y creo que no lo estamos logrando. Esto, Y eso es un pues, poco lo que yo también decía y que apuntaba. Es, bueno, ok, Sexo, Poder y Lágrimas, y todavía mucha gente la tiene en mucha estima y se le va. Pero ahí va él, pues ¿qué va a pegar? Pues la 2. Y es como, ¿por qué? sí, Entonces, y pues así como fue, pues fracasó enormemente. Entonces, lo habría mismo que pasa buscar a cosas alternativas, me parece. con Soy tu fan, ¿no? O sea, o sea, intentaron revivir una franquicia que el mismo Canal 11 no le quiso dar continuidad en su momento. Claro. Y le intentaron revivir 20 años después, o sea. Pero bueno. Luego Pero porque bueno, el dicen que. Eternauta es muy bueno. Y luego Véanla. porque dicen que los creativos en la publicidad mexicana son argentinos. Ah, pero eso ya son otros temas que debemos platicar o tal vez no. El punto es que el Eternauta vale la pena, está rompiendo internet, está enseñando en cómo sí se puede hacer buen material de ciencia ficción. Y otra cosa que decían que no se podía adaptar, ya que era muy complejo la visión de la novela gráfica, aquí estamos viendo los resultados.
estamos viendo que sí y que queremos Sí. más. Entonces, pues Ujú. también. Chéquenla y díganos qué opinan, cómo se sintieron, qué personaje odian, qué personaje aman y cuál fue como el plot twist que más dijeron, no mames. Sí, y platíquenos qué les pareció a ustedes el Eternauta, macharon con los personajes, le pusieron subtítulos para poderla entender, o si entendieron su español Che, que argentino. yo sí entiendo argentino, yo no Sí, necesité subtítulos. sí. No, ¿Querés que te enseñe algo, flaco? ¿Querés que te lo enseñe? ¿cuál Saludos es? Argentina, por cierto, Sí. entonces Muchos ahí. saludos a Argentina si nos están escuchando. Y cuéntenos también, queridos amigos de Argentina, qué les pareció a ustedes. Necesitan subtítulos para escucharnos. Necesitan subtítulos para escucharnos, ¿no? Si hablamos mal, si hablamos cantadito, ya te la sabes, carnal, así. Y pues bueno, ¿no? Creo que es una gran adaptación de una novela gráfica, de un cómic, cosa que se agradece mucho hoy en día, ¿no? O sea, digo, ya pasaron las grandes épocas de Sin City, ¿no? De 300, de Watchmen. Ya nos soplamos todo el cine de superhéroes, ¿no? Desde el que la nueva era la podemos trazar desde Blade, ¿no? Hasta las infamias de este último año. Pues bueno, ¿no? Creo que esta adaptación le hace mucho honor a la fuente original y vuelvo a insistir. Sí, recuerden que estamos en contacto @celuloide.life. Síganos en Twitter, ahora X, en Instagram, Facebook. Y si faltamos en alguna red, por favor, avísenos. En ICQ. En ICQ, también si quieren ICQ de celuloide, vamos. Entonces, celunautas, celufans, Ah, es me gusta momento. saludar. Bien. Díganos si quieren que se llamarse Salunautas ahora y pues, ¿por qué Ajá. no? Exacto. Para terminar, pasemos a la Patisserie. Y ahora sí. Pues de mi parte y recordando la rotoscopía, les tengo que recomendar una serie que ya hemos hablado aquí en Celuloide, que ya salió su segunda parte, ya tiene tiempo, que se llama Undone, que justamente es un viaje psicodélico y de autoconocimiento sobre las raíces y el reencuentro con su padre de una mujer. Muy, muy bueno. Oh, sí, es muy buena. Yo quiero recomendarles una película que revisité este fin de semana, animada, que se llama Las aventuras de Tintín, que justamente adapta un cómic francés, Las aventuras de Un Tintín. cómic bien Lo- belga. exacto. Y que lo hace con una técnica de animación bellísima, justamente es rotoscopía digital, esta captura de movimiento. Y me hizo preguntarme por qué una película que ya tiene, por lo menos que yo recuerde, 15 años, si no es que más, tiene tan buena animación y de repente vemos cosas tan infames en el cine muchos años más tarde. O sea, ¿a qué responde esto? ¿Cuál es o sea, deberíamos estar viendo cosas maravillosas y no, o sea, vemos estas cabezas flotantes de Thor Ragnarok y estos bebés todos falsos de Flash y uno dice como, bueno, o sea, ¿Qué ¿qué pasó pasó? ahí? ¿Por qué retrocedimos tanto tiempo? ¿Por qué estoy jugando un juego de Play 1? Ah, exacto, porque estoy jugando con un Nintendo 64. Y Sí. no, las aventuras de Tintín, su adaptación a cine, que pasaron también bastante en la ignominia, ¿no? Porque pues no mucha gente la vio, vamos, lo que siempre le ocurre a la animación, ¿no? Y pues yo se las quiero recomendar, es una gran película. Que por cierto también, digo, es que es muy buena y yo soy muy fan de estos dos cómics, entonces ahí pues, voy a recomendar un chingo hoy. Así que a los cómics de Tintín y también está la serie animada que justamente es muy buena, me parece que todavía está en Prime. Sí salió en su tiempo en cable y sí tuvo ahí porque sí tiene por ahí, o sea, sí cubre todos los cómics, vale la pena. Y del otro lado también me gusta otro cómic que se llama Asterix y Obelix, que justamente acaba de salir en Netflix, también es muy divertido, hace buen trabajo, pero bueno, digamos centrados en el tema del Eternauta, la de A Scanner Darkly. Esta es muy buena película que también usa esta misma técnica y que además pues es una adaptación de Philip K. Dick, de una de sus novelas también. Y del lado de series, adaptadas de novelas gráficas, pues la serie de Watchmen, entonces que justamente mencionabas, que también creo que ahí, pues bueno, tiene
Tiene momentos interesantes, me parece que Es bellísima la que serie de es... Watchmen. Entonces, pues bueno, ahí tienen ya suficiente para poder darse un muy buen clavado. Exacto. Bueno, pues yo fui la versión de Roberto Uribe que acaba de encontrar una máscara antigas. Yo fui la versión rotoscopiada de Edgar Meritano. Yo fui la versión E Flaco de Bala Mendoza. Gracias y hasta la próxima. Celuloide. La otra perspectiva. My little friend. Celuloide. La otra perspectiva. Como lágrimas en la lluvia.